viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión, y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes, con pavor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. En el capítulo de hoy estaremos viendo cómo Israel continúa bajo amenaza siria y busca ayuda en el lugar equivocado. Ellos están poniendo su confianza en el brazo humano y no en el Señor. Humanamente hablando, Judá tenía motivos para sentir temor. Frente a ellos estaba uno de los ejércitos más temibles de la época. Al mirar sus propias fuerzas, Judá comprendió que no tenía suficientes recursos militares para hacer frente a semejante amenaza. Entonces sus líderes comenzaron a mirar hacia Egipto. Egipto tenía aquello que Judá necesitaba: caballos, carros de guerra, jinetes entrenados y una fuerza militar considerable. Desde el punto de vista humano, parecía una decisión inteligente, pero desde el punto de vista espiritual, era una tragedia. Judá estaba diciendo con sus acciones: confiamos más en los carros de Egipto que en el Dios de Israel. Es por eso que Isaías comienza el capítulo diciendo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Verso número 1. Y este es el problema fundamental de Judá. No era lo militar, era en el área espiritual. Habían dejado de mirar al Santo de Israel, como ya vimos en el capítulo 30. Isaías 31 nos enseña que el pueblo de Dios debe abandonar la confianza en los recursos humanos, volver su corazón al Señor y descansar en su poder soberano, que es el único que salva. Para esto veremos tres grandes verdades que este pasaje nos enseña. Verdad número 1. La confianza humana parece fuerte, pero es insuficiente. El versículo 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Judá? En caballos, en carros, en jinetes. Y el texto añade dos razones por lo que ellos hacían esto. Número 1, porque son muchos, y número 2, porque son valientes. Judá estaba contando números, estaba calculando recursos, estaba evaluando fuerza militar, y todo aquello que podían ver parecía más seguro que el Dios que no podían ver. Y este es uno de los grandes peligros de la vida espiritual. Nos resulta muy fácil confiar en aquello que podemos contar, tocar y controlar. Confiamos en el dinero porque podemos verlo en una cuenta bancaria. Confiamos en una persona porque pensamos que tiene influencia.
Confiamos en nuestro trabajo porque todos los meses produce un salario. ¿Dónde es que está el problema? El problema comienza cuando todo esto comienza a ser un recurso que termina ocupando el lugar que solamente Dios debe tener en nuestra vida. Judá podía usar medios humanos, pero no debía hacer de esos medios su propio Dios. Isaías expone la verdadera condición de Egipto en el versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Y aquí vemos un contraste muy marcado. Hombres, no Dios. Carne, no espíritu. Egipto parecía poderoso. Sus caballos parecían impresionantes. Sus carros parecían invencibles. Pero continuaban siendo criaturas finitas y limitadas. Isaías nos está enseñando algo que necesitamos recordar constantemente. Nunca confundamos lo impresionante con lo omnipotente. Un ejército puede ser grande, pero no es Dios. Un médico puede ser excelente, pero no es Dios. Un gobierno puede ser poderoso, pero no es Dios. Ahora aparece una expresión extraordinaria. Jehová extenderá su mano y caerá el ayudador y caerá el ayudado. Para derrotar aquello que Judá consideraba poderoso, Dios simplemente tenía que extender su mano. Lo que para nosotros parece gigantesco, delante de Dios no representa dificultad alguna. El ayudador era Egipto, el ayudado era Judá. Y Dios dice que cuando Él extendiera su mano, ambos descubrirían lo frágil que era aquella alianza. Es por eso que el primer mensaje del pasaje es sencillo. No pongas sobre los hombres el peso de una confianza que solamente Dios puede sostener. Ahora encontramos la segunda verdad que este pasaje nos muestra, y es que solamente Dios es poderoso para defendernos y tierno para protegernos. En el versículo 4 cambia aquí toda la escena. Isaías utiliza dos imágenes para describir a Dios. Primero presenta a Dios como un león. Dice, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión. Imaginemos la escena. Un león está sobre su presa. Llegan varios pastores, gritan, hacen ruido, intentan asustarlo, pero el león no se mueve, no tiembla, no retrocede, no se impresiona. Asimismo, Isaías describe al Señor. Asiria podía hacer ruido. Egipto podía presumir de sus carros. Las naciones podían movilizar sus ejércitos, pero Jehová no estaba nervioso. Dios nunca entra en pánico. Dios jamás pierde el control de la historia. Él no simplemente reacciona ante los acontecimientos. Él gobierna soberanamente sobre ellos. Inmediatamente Isaías cambia la segunda imagen. Del león poderoso pasa a una escena completamente diferente. Verso 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. Ahora no vemos solamente fuerza, vemos ternura. Como un ave revolotea sobre sus crías cuando están en peligro, Dios rodearía a Jerusalén con su protección. Miremos los verbos: amparando, librando, perseverando, salvando. El mismo Dios que es fuerte como un león frente a sus enemigos, es tierno como un ave protectora sobre su pueblo. Porque algunas personas pueden imaginar a Dios poderoso, pero distante. Otros pueden imaginarlo amoroso, pero débil. Isaías presenta ambas realidades. Nuestro Dios es suficientemente poderoso para derrotar al enemigo y suficientemente tierno para cuidar a sus hijos. No tenemos que escoger entre su poder y su amor. Él posee ambos perfectamente. Además, en este pasaje encontramos una expresión muy interesante cuando dice que Dios estaría pasando o protegiendo a Jerusalén.
Esta palabra pasar aborda la idea de la Pascua que encontramos en Éxodo capítulo 12. Aquella noche, humanamente hablando, una pequeña cantidad de sangre colocada sobre una puerta podía parecer algo insignificante, pero Dios había establecido ese medio y aquello que parecía débil fue suficiente para librar al pueblo de la muerte. Y entonces cuando pasó el ángel de la muerte, no afectó a aquellos que estaban amparados detrás de la sangre del Cordero. Aquí la enseñanza es clara. La debilidad aparente de Dios es infinitamente más poderosa que la fortaleza más grande de los hombres. Como después escribiría el apóstol Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. Quizás hoy estás enfrentando algo que parece demasiado grande. Una situación que no sabes cómo resolver. La pregunta no es solamente ¿qué recursos tengo? La pregunta más importante que tienes que hacer es ¿quién es el Dios en el que estoy confiando? El Dios de Isaías capítulo 31 sigue siendo el mismo. Poderoso para defender, tierno para proteger y soberano para salvar. La tercera verdad que encontramos es que la confianza en Dios siempre produce arrepentimiento y abandono de los ídolos. Después de mostrar el poder y la protección de Dios, Isaías emite un llamado. Versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y este es el corazón del capítulo. El mensaje no era simplemente, Judá, no tengas miedo. Tampoco era solamente, Judá, Dios destruirá a Asiria. El mensaje es este, Judá, vuelve a Dios. Recordemos desde el capítulo 30 que el mayor problema de Judá era su alejamiento de Dios. Muchas veces pedimos que Dios cambie nuestras circunstancias cuando Dios quiere cambiar primeramente nuestro corazón. Queremos que Dios quite a Asiria, pero Dios dice, antes de hablar de Asiria, hablemos de tus ídolos. Es por eso que en el versículo 7 añade, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. El arrepentimiento verdadero siempre termina cambiando nuestra conducta. No es solamente sentir remordimiento. No es únicamente reconocer intelectualmente que estábamos equivocados. Isaías dice, volved. Esto significa cambiar la dirección. Y después dice, arrojen los ídolos. Aquello en lo que habían confiado debía ser abandonado. Aquí debemos hacernos una pregunta muy personal. ¿Cuál es hoy nuestro Egipto? ¿Qué cosa está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón? Tal vez no tenemos una estatua de oro o de plata, pero podemos fabricar ídolos modernos. Todo aquello que recibe la confianza, dependencia y seguridad que solamente pertenecen a Dios, comienza a ocupar el lugar de Dios. Entonces esto es muy peligroso y comenzamos a erigir nuestros propios ídolos. Pero aquí hay una noticia. Judá no tendría que derrotar a Siria por sí misma. En el versículo 8 dice, entonces caerá a Siria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre. Y esto se cumpliría literalmente. La liberación no vendría de la caballería egipcia, no vendría del ingenio militar de Judá, no vendría de una coalición internacional, vendría del mismo Dios. Isaías 37:36 registra posteriormente cómo el ángel de Jehová hirió al ejército asirio. Aquello que ningún ejército humano parecía capaz de hacer, Dios lo hizo. Judá necesitaba aprender una verdad fundamental. La batalla nunca dependió finalmente de Egipto, dependía del Señor. Y eso sigue siendo verdad para nosotros. Nunca confundamos el instrumento con la fuente. Los medios pueden cambiar, pero Dios permanece para siempre. Así que Isaías 31 comienza con Judá mirando hacia Egipto. Pero Dios quería que Judá levantara los ojos más altos. Los líderes observaban caballos. Dios quería que miraran al Santo de Israel. Ellos contaban carros. Dios quería que recordaran su poder. Ellos buscaban protección humana.
Dios quería que descubrieran que Él mismo podía amparar, librar, preservar y salvar. Hoy, este es el mismo mensaje que es necesario para todos nosotros. Cuando llega la crisis, tenemos la tendencia muchas veces a preguntarnos, ¿cómo resolver esto? En cambio, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy mirando al Santo de Israel? Porque los egipcios continúan siendo hombres y no Dios. Los caballos continúan siendo carne y no espíritu, pero nuestro Dios continúa sentado en su trono. Así que el llamado de Isaías es útil para nosotros hoy. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Tal vez necesitas que vuelvas a confiar plenamente en Él. Quizás hay un Egipto al que has estado descendiendo buscando seguridad. Quizás hay un ídolo que debes arrojar. Tal vez has permitido que algo creado ocupe el lugar del Creador. Recuerda esto. Lo que parece fuerte puede caer con un simple movimiento de la mano de Dios. Pero todo aquel que confía en el Señor descansa en Él como un león delante de sus enemigos y como un ave protectora alrededor de sus polluelos. Por tanto, cuando todo parezca inseguro, no pongas tu confianza en la carne. Vuelve tu corazón al Señor y descansa en su poder soberano. Porque nuestra seguridad definitiva no está en los caballos de Egipto, ni en los carros de este mundo. Nuestra seguridad está en el Santo de Israel. Que Él te siga bendiciendo. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces,